Cuando desperté de esa cirugía que yo nunca pedí, me miré en el espejo y vi el rostro de una mujer muerta mirándome de vuelta. Mi marido me había transformado en su esposa fallecida. Lo que le hice a su rostro después fue lo único que me quedó por hacer. Hola, mis queridos. Hola, mis queridas. Qué bueno estar aquí con ustedes de nuevo. Pueden acomodarse ahí, tomarse un cafecito, que la historia de hoy... ¡Ay, esta va a remover el corazón, eh! Mi nombre es Ivonete Cardoso Silva, pero todos aquí en Durango me llaman solo Doña Nete. Tengo 78 años, mijito. Y mira, cada año de estos tiene una historia que contar. Hoy estoy aquí en mi cocina con esta mesa llena de moldes de cocadas, alegrías y ate que hago para vender en el tianguis todos los sábados. El olorcito de leche condensada hirviendo con chocolate está inundando todo aquí, ¿saben? Es un perfume que calma el alma. Empecé a hacer estos dulcecitos hace unos 15 años, después de que me jubilé de mi trabajo de auxiliar administrativa. Al principio era solo para ocupar el tiempo. ¿Saben cómo es? Una se queda sola en casa, los hijos ya crecidos, los nietos en la carrera de la vida moderna. Entonces pensé, Nete, necesitas hacer algo útil con estas manos. Y así nació este negocito. Todos los sábados por la mañana, bien tempranito, arreglo mi puestecito en el tianguis del centro de la ciudad. Los clientes ya me conocen, ya saben que los dulces de Doña Nete están hechos con cariño y esmero. Aquí estoy envuelta en mi delantal florecido, con la cuchara de palo en la mano, moviendo esta olla en la lumbre bajita para que no se queme. Aprendí a hacer dulce con mi madre, allá en el rancho donde crecí, pero eso lo cuento dentro de un ratito. Lo importante ahora es que sepan que es aquí, en esta cocina sencilla, pero limpiecita, donde encuentro mi paz. Aquí, entre estas paredes amarillas, con mi estufa de gas viejita pero que funciona bien, con mis moldecitos de colores todos en fila en la mesa de fórmica. Y ustedes, mis queridas y mis queridos que me están viendo ahora, quiero hacerles un pedido especial. Cuéntenme aquí, en los comentarios desde qué rincón de México o América Latina me están viendo. Y díganme también qué hora del día encontraron este video de la abuela aquí. ¿Están tempranito tomando su cafecito? ¿Están a la hora de la comida descansando un poquito? ¿O ya están por la tarde después del trabajo? Yo leo todos los comentarios, ¿eh? Me pone tan feliz saber de dónde son y qué momento del día apartaron para escuchar las historias de esta viejita. Háganlo por mí, ¿está bien? Vamos a crear una cadena de cariño. Y si les gusta mi historia, no olviden darle like y suscribirse al canal Memorias de las Abuelas, porque tengo mucho todavía por contar. La vida le enseñó muchas cosas a esta abuela, y cada enseñanza puede ayudar a alguien que lo necesita escuchar. Pero saben, mis amores, hay algo que necesito contarles hoy. Una historia que guardé por muchos años, que solo ahora, en mi vejez, tengo el valor de sacar. Es una historia de cuando yo era joven, sobre un amor que parecía un cuento de hadas, pero que se transformó en la peor pesadilla que alguien pueda imaginar. Es sobre el día en que desperté y no reconocí mi propio rostro en el espejo. Es sobre un hombre que me amó de una manera tan enferma, tan equivocada, que casi destruyó quien yo era por dentro. Pero antes de entrar en esa parte difícil, déjenme contar cómo empezó todo allá en mi infancia, cuando yo era solo una niña soñadora, corriendo descalza por los campos de Durango. Yo nací aquí mismo en Durango, pero no era en la ciudad, no, mijo. Era en un rancho bien alejado, unos 20 kilómetros del centro, en una casita de adobe que mi papá construyó con sus propias manos. Mi papá se llamaba Olivio Cardoso, un hombre fuerte, de manos callosas, que trabajaba de sol a sol en la siembra de maíz y frijol. Mi mamá era Gersina, una mujer pequeñita, pero de una fuerza que no se imaginan. Ella cuidaba la casa, los hijos, el huerto, las gallinas, hacía queso, hacía tortillas, hacía todo lo que una familia de 7 necesitaba. Así es. Éramos 7 hijos. Yo era la tercera, justo en medio de la camada. Los mayores eran mis hermanos Arlindo y Teresita. Después de mí vinieron Dair, Nadir, Zenaida y el más chiquito, Baldomiro.
La casa era pequeña, tenía solo 3 cuartos. Entonces nosotras las niñas dormíamos todas en un solo cuarto, en 2 camas de hierro que rechinaban toda la noche si alguien se movía. Los niños estaban en otro cuarto y mis papás en el tercero. La casa tenía piso de tierra que mi mamá regaba todos los sábados con agua y jabón de ceniza que ella misma hacía. El olorcito de ese jabón casero mezclado con el agua caliente, ¡ay Dios mío!, era un perfume de limpieza que nunca más sentí igual. La cocina era el corazón de la casa con una estufa de leña grandota, donde mi mamá pasaba el día entero. Había una mesa larga de madera donde todos nos sentábamos para las comidas, siempre al mismo tiempo, siempre juntos. Mi papá insistía en eso. Recuerdo que despertábamos con el canto del gallo antes de que saliera el sol. Mi papá ya estaba de pie, preparando las cosas para ir al campo. Nosotros, los niños, teníamos nuestras obligaciones. Las niñas ayudábamos a mamá con la casa y con los animales del patio. Yo adoraba cuidar las gallinas, echarles maíz por la mañana temprano, buscar los huevos en los nidos. Había una gallina pintita que era mi favorita. Le puse nombre. La llamaba Mimosa. Me seguía por el patio, parecía un perrito. Los niños iban con mi papá a la siembra, pero solo cuando ya estaban más grandecitos. Arlindo empezó a trabajar en el campo como a los 10 años. Mi papá decía, el hombre tiene que aprender a ganarse el pan con el sudor de su frente desde chico. Pero con las niñas era más protector. No quería que agarráramos mucho sol o hiciéramos trabajo pesado. Las niñas tienen que estudiar, tienen que ser diferentes, decía. Ah, la escuela. Era una escuelita rural bien sencilla, de un solo salón, con pupitres de madera viejitos y una maestra que se llamaba Doña Hortensia. Para llegar allá, yo y mis hermanos caminábamos 3 kilómetros a pie todos los días. En el invierno, cuando hacía ese frío de esos de la sierra, íbamos envueltos en zarapes de lana que mi mamá tejía. En el verano íbamos en guaraches, con el sol quemando en la cabeza, pero era bonito, ¿saben? Íbamos platicando, jugando por el camino, agarrando guayabas del árbol cuando había, parando a ver pajaritos. Me gustaba mucho estudiar. Era buena alumna. La maestra siempre elogiaba mi letra bonita y mi lectura. Yo soñaba con seguir estudiando, hacer la secundaria en la ciudad, quién sabe hasta ser maestra algún día. Mi mamá apoyaba ese sueño. Decía, Nete, tú eres inteligente, no te vas a quedar solo en el rancho como yo me quedé. Pero era difícil, ¿no? Familia grande, dinero corto, y en esa época no era común que las niñas del campo estudiaran mucho. Las tardes de domingo eran las mejores. Después de la comida, que siempre era especial, mi papá mataba una gallina. Mi mamá hacía arroz rojo o un guisado bien condimentado. Teníamos tiempo libre. Mis hermanas y yo jugábamos con muñecas de trapo que mi mamá cosía para nosotras. Jugábamos a la casita debajo del árbol de higos grande que había en el patio. Los niños jugaban pelota con una bola de calcetines en un campito que ellos mismos hicieron, o volaban papalotes cuando había viento. También había las fiestas de la comunidad. Todos los meses había baile en el corral de don Juvenal, un vecino que vivía como a 2 kilómetros de ahí. Iba todo mundo, las familias enteras. Había acordeón, guitarra y los adultos bailaban norteñas, polcas, corridos. Nosotros los chamacos andábamos corriendo de un lado para otro, jugando a las traes, comiendo quesadillas y tomando agua de Jamaica. Mi mamá hacía conchas rellenas para llevar y todo el mundo las elogiaba. Era conocida en la región por sus dulces. De ella heredé esta mano buena para la cocina. Mi papá era un hombre serio, trabajador, pero cariñoso a su manera. No era de mucha plática, ni de abrazos, pero demostraba su amor cuidándonos, trayendo comida a casa, regañando cuando era necesario, pero siempre con justicia. Mi mamá era lo contrario, era puro afecto. Cantaba mientras trabajaba, siempre tenía una sonrisa en el rostro, incluso cuando estaba cansada. Por las noches, antes de dormir, venía a darnos las buenas noches a cada uno, hacer una oración, darnos un beso en la frente. Tenía como 8 años cuando recibí mi primer vestido nuevo, hecho especialmente para mí.
Antes de eso, solo usaba ropa que era de Teresita y me quedaba grande. Pero ese año, mi mamá consiguió comprar una tela florecida azul en la ciudad y cosió un vestido solo para mí. Me sentía la niña más bonita del mundo con ese vestido. Lo usé para ir a misa de Pascua en la capilla de la comunidad y recuerdo que caminaba toda derechita con miedo de ensuciarlo. Cuando tenía como 10 años, empezó a venir una camioneta de vez en cuando al rancho, trayendo provisiones que mi papá compraba en la ciudad. El chofer era un señor llamado Don Ignacio, y siempre traía periódico viejo para nosotros. Yo adoraba leer esos periódicos, aunque fueran noticias viejas. Veía las fotos de las muchachas bonitas, leía sobre la ciudad grande, sobre la Ciudad de México, sobre Guadalajara. Me imaginaba cómo sería vivir en una ciudad grande, tener luz eléctrica, agua corriente, todas esas cosas modernas de las que solo oíamos hablar. Pero la vida en el rancho era buena, era simple, pero era honesta. No teníamos lujos, pero teníamos comida en la mesa todos los días, teníamos familia unida, teníamos salud. Yo era una niña feliz, soñadora, llena de planes para el futuro. Adoraba sentarme debajo de ese árbol de higos en las tardes de verano con un libro que la maestra me prestaba, leyendo historias de lugares lejanos. Así pasé toda mi infancia, entre los estudios, las tareas de casa, los juegos con mis hermanos, los domingos de fiesta. Yo no sabía todavía, pero la vida me guardaba caminos que nunca imaginé. Cuando cumplí 12 años, mi papá empezó a hablar de mandarme a estudiar a la ciudad, a vivir en casa de una tía suya que no tenía hijos. La nete tiene cabeza para el estudio, decía. Y fue así que, a los 13 años, salí por primera vez de la protección de esa casa de adobe y me fui a vivir a la ciudad grande. El cambio a la ciudad fue un shock enorme para mí, mis queridos. Yo, que solo conocía el ruido de los pajaritos y el silencio del rancho, de repente estaba en medio del ajetreo de Durango, con coches pasando, gente por todos lados, bocinas, ruido. Me fui a vivir con la tía Diva, hermana de mi papá, en una casita sencilla pero arreglada cerca del centro. Ella era viuda, no tenía hijos, y aceptó recibirme para que pudiera estudiar en la secundaria estatal que quedaba cerca. Los primeros meses fueron difíciles. Extrañaba a mi mamá, a mis hermanos, ese alboroto bueno de casa llena. La tía Diva era una mujer buena, pero medio seca, ¿saben? No era de mucho cariño. Me trataba bien, me daba de comer, me ponía a estudiar, pero no tenía ese afecto al que yo estaba acostumbrada. Por las noches lloraba escondida en la almohada, con nostalgia de casa, pero yo era necia, quería mucho estudiar, entonces me fui acostumbrando. En la escuela hice amistades, empecé a hacer amigos. Había una compañera que se llamaba Eulalia, que se volvió mi mejor amiga. Estudiábamos juntas, íbamos al parquecito después de clases, platicábamos de los muchachos que nos parecían guapos, cosas de adolescente, ¿no? Terminé la secundaria con buenas calificaciones. A los 17 años, mi papá estaba orgulloso. Vino a la graduación con mi mamá, todo arregladito con un traje prestado. Fue un día tan feliz, pero entonces vino la decisión difícil. ¿Seguir estudiando o trabajar? La familia necesitaba ayuda y yo ya estaba grande. Terminé consiguiendo un trabajo de auxiliar administrativa en una tienda de telas del centro. El sueldo era poco, pero ayudaba a pagar mi estadía en casa de la tía Diva y todavía mandaba unos pesitos a casa. Los años fueron pasando. Trabajaba de día, ayudaba a la tía en casa y los fines de semana iba al rancho a visitar a la familia. Tuve unos noviazgos de juventud, nada serio. Un muchacho de contabilidad me llevó al cine una vez. Otro me dio unos besos en el baile de la sociedad, pero nada que fuera en serio. Yo era medio tímida todavía, medio trabada para esas cosas de noviazgo. Fue cuando tenía 24 años que todo cambió. Ya había salido de casa de la tía Diva y vivía en un cuartito rentado cerca del trabajo. Ya no era más esa niña del rancho, era una mujer independiente, ganando mi dinero, pagando mis cuentas. En esa época cambié de trabajo. Me fui a trabajar como recepcionista en una clínica médica que acababa de abrir en el centro de la ciudad. Era una clínica moderna, bonita,
toda blanquita y con olor a limpio. Yo usaba uniforme blanco, me quedaba en la recepción atendiendo a los pacientes, agendando consultas, organizando expedientes. Fue ahí donde lo conocí. Dr. Helio Tavares, un cirujano plástico que había venido de la Ciudad de México para abrir consultorio en Durango. Era un hombre de unos 45 años, muy elegante, siempre de traje impecable, perfume caro, cabello peinado con brillantina, alto, con porte bonito, manos finas de quien nunca trabajó en el rancho. Era viudo, eso todo el mundo lo sabía. La esposa había muerto en un accidente de coche unos 5 años antes, según comentaban las enfermeras. Al principio, él casi no me hablaba. Solo saludaba con un movimiento de cabeza cuando llegaba por la mañana y cuando se iba por la tarde. Yo me quedaba ahí en la recepción, él pasaba directo a su consultorio, pero con el tiempo empezó a platicar conmigo. Preguntaba cómo había sido mi día, si me estaba gustando el trabajo, de dónde era. Yo respondía educada, pero sin mucha confianza, ¿no? Después de todo, él era el doctor, el patrón, y yo solo la recepcionista. Un día me llamó a su consultorio, después de que todos se habían ido. Mi corazón latía fuerte. Pensé que había hecho algo malo, pero él solo quería platicar. Preguntó sobre mi familia, sobre mi vida. Le conté del rancho, de mis papás, de mis hermanos. Él escuchaba con atención, con esos ojos claros fijos en mí. Al final dijo: «Eres una mujer muy especial, Ivonete. Tienes una pureza que ya no se ve hoy en día». Después de eso, las pláticas se hicieron más frecuentes. Empezó a invitarme a tomar un café después del trabajo. Me llevaba a restaurantes elegantes donde yo nunca había pisado en mi vida. Yo me sentía sin gracia. No sabía qué cubierto usar, qué vaso era para qué bebida, pero él era paciente, enseñaba todo con amabilidad. «Tienes clase natural», decía. «Solo necesitas un poquito de pulir». En 3 meses me pidió ser su novia oficialmente. Yo no sabía qué responder. Él era mucho mayor, mucho más rico, de otro mundo completamente. Pero era amable, cariñoso, me trataba como una princesa. Y yo, bueno, me estaba empezando a enamorar. Me daba regalos caros, me llevaba a lugares bonitos, me hacía sentir especial. Por primera vez en la vida, me sentí importante para alguien que no era mi familia. Le avisé a mis papás. Mi papá desconfió. «Ese hombre es muy viejo para ti, Nete, y muy rico. Gente así no se casa con gente como nosotros». Pero mi mamá, pobrecita, lo vio bonito. «Si te trata bien, hija, y tú lo quieres, entonces está bien». El noviazgo duró 6 meses, y fue en ese periodo que empezaron las cosas extrañas. Pero yo estaba tan encantada que no vi el peligro. Empezó a regalarme ropa, vestidos bonitos, caros, pero anticuados, modelos que ya nadie usaba, tipo de los años 40, 50. Me parecía raro, pero él decía: «Es un estilo clásico, elegante, la moda moderna es vulgar». Yo me los ponía para complacerlo. Después empezó con el cabello. Yo siempre fui morena, cabello castaño oscuro, lacio. Él miraba mi cabello y suspiraba. Un día dijo: «¿Ya pensaste en pintártelo de rubio? Creo que te quedaría hermoso». Yo reí. Dije que no era mi estilo, pero él insistía. Todo el tiempo tocaba el tema. Solo para probar, amor. Para mí, siempre me han parecido tan bonitas las mujeres rubias. También estaba ese cuadro. En su casa, una mansión preciosa en la parte alta de la ciudad, había un cuadro enorme en la sala. El retrato de una mujer rubia, hermosa, con vestido antiguo, sonrisa suave. Era Clarice, su esposa fallecida. Siempre que iba allá, sentía esos ojos pintados siguiéndome. Él a veces se quedaba parado mirando ese cuadro por minutos, como si estuviera en trance. Yo intentaba llamarlo, pero era como si no me oyera. Una noche pregunté: «Todavía la amas mucho, ¿verdad?». Me miró con una expresión extraña, casi aterradora. «El amor verdadero nunca muere, Ivonete. Solo se transforma, encuentra nuevos caminos». No entendí lo que quiso decir, pero esas palabras me dieron un escalofrío. Aún así, cuando me pidió matrimonio, en mi cumpleaños 25, acepté.
Se arrodilló con un anillo de diamante enorme, me llamó su salvación, y yo dije, sí. Mi mamá lloró de alegría. Mi papá se quedó callado. Eulalia, mi amiga, me llevó a un rincón y dijo, Nete, ¿estás segura? Ese hombre es raro. Clarisse murió en circunstancias sospechosas, ¿sabías? Hay gente que dice que él estaba en el coche con ella. No quise escuchar. Pensé que era envidia, chisme de ciudad chica. Nos casamos 3 meses después en una ceremonia pequeña en la iglesia del centro. Yo de blanco, él de negro. Cuando me puse el vestido de novia que él mandó hacer a la medida, noté que era demasiado antiguo, lleno de encajes, mangas largas, cuello alto. Parecía vestido de otra época, pero todos me felicitaron. Dijeron que estaba hermosa, entonces me tragué lo raro. La luna de miel fue en la Ciudad de México, en un hotel elegante. Fue ahí donde me entregó otro regalo, un frasco de tinte rubio platinado. Ahora que eres mi esposa, dijo con esa sonrisa que ya no parecía tan amable, quiero que te pongas aún más bonita. Píntate el cabello para mí, mi amor. Vas a quedar perfecta. Dudé, pero él insistió tanto, con tanto cariño, que terminé cediendo. Pasé la noche en el baño del hotel aplicando ese tinte. Cuando salí, rubia platinada, me abrazó muy fuerte, casi lastimándome, y susurró en mi oído. Tienes su alma, Ivonete. Solo necesitabas algunos ajustes para ser perfecta. No entendí. Pregunté qué quiso decir. Solo sonrió y dijo, ajustes de comportamiento, querida, para ser la esposa ideal. Pero había algo en esa sonrisa, algo que me hizo sentir que había cometido el mayor error de mi vida. Los primeros meses de casada fueron como vivir un sueño que poco a poco se va transformando en pesadilla, pero tan despacio que no te das cuenta cuándo empezaste a tener miedo. Yo vivía ahora en esa mansión enorme, llena de habitaciones silenciosas y muebles antiguos. La casa olía a naftalina y perfume caro, un olor que me mareaba, pero que tenía que fingir que me gustaba. Elio tenía una rutina muy específica. Se levantaba a las 6 de la mañana, tomaba café solo, leyendo el periódico. Yo no podía sentarme con él en ese momento. Decía que necesitaba concentración matinal. Después se iba a la clínica y solo regresaba al final de la tarde. Cuando llegaba, me llamaba a la sala, me hacía sentar en un sillón específico, ese que estaba debajo del retrato de Clarisse, y se quedaba mirándome en silencio por minutos. Estoy estudiándote, decía. Cada detalle. Empezó a controlar todo. Mi ropa, mi cabello, mi maquillaje. Todas las mañanas separaba lo que yo debía ponerme. Siempre esos vestidos anticuados, siempre en tonos pastel, siempre con esas joyas pesadas que habían sido de Clarisse. Usa el collar de perlas de ella, ordenaba. Usa los aretes de esmeralda, eran sus favoritos. Cuando me quejaba de que el estilo no combinaba conmigo, se ponía frío, distante. Prometiste ser mi esposa perfecta, Ivonete. Eso significa confiar en mi juicio. Poco a poco me fue aislando. Cuando Eulalia me llamaba, él se quedaba al lado, escuchando toda la conversación de brazos cruzados. Después decía, ella no es buena compañía para ti. Habla demasiado, te influye mal. Prohibió mis visitas al rancho. Tu familia es muy simple. Estás en otro nivel ahora. Ya no necesitas eso. Yo lloraba escondida, extrañando a mi mamá, a mis hermanos, mi vida de antes. Me hacía hablar como hablaba Clarisse. Hasta tenía grabaciones en casete de la voz de ella que ponía para corregirme. Más suave, Ivonete. Ella tenía una voz más dulce. Inténtalo de nuevo. Me sentía como una muñeca siendo moldeada, una actriz memorizando un papel que no era mío. Por las noches me contaba historias de Clarisse, cómo se conocieron, los lugares que frecuentaban, las cosas que a ella le gustaban. Ella amaba las rosas blancas, decía, y al día siguiente llenaba la casa de rosas blancas, aunque yo era alérgica y estornudaba todo el día. Ella tocaba piano, decía, y me obligaba a tomar clases de piano con un profesor que venía a casa 2 veces por semana, aunque yo no tenía ningún talento para la música. Un día,
Unos 6 meses después de la boda, me estaba mirando en el espejo del cuarto. Miré mi reflejo, rubia platinada, con esa ropa antigua, ese maquillaje pesado que me hacía usar y no me reconocí. Empecé a llorar. Elio entró al cuarto en ese momento y me abrazó por detrás, mirando nuestro reflejo en el espejo. «Estás casi perfecta», susurró. «Solo falta un poquito más». Pregunté con voz temblorosa. «¿Un poquito más de qué?». Sonrió de una manera que me heló. «Paciencia, mi amor. Pronto vas a entender». Empecé a tener crisis de ansiedad. Mi corazón se aceleraba de la nada. Me quedaba sin aire, con mareos. Elio, como médico, siempre tenía una explicación. «Es estrés», decía. «Es adaptación al matrimonio». Me daba medicinas calmantes que me dejaban lenta, somnolienta. Vivía en una neblina sin energía para reaccionar, para cuestionar. Fue en una de esas noches que todo sucedió. Acababa de cenar. Siempre cenábamos en silencio. A él no le gustaba la plática durante las comidas. Después de la cena, me fui a la sala a leer un libro, pero empecé a sentir un dolor de cabeza terrible, de esos que parece que la cabeza va a explotar. Me quejé con él. «Ay, mi amor», dijo con esa voz demasiado suave, esa voz que ahora me daba escalofríos. «¿Estás tan tensa? Voy a prepararte un té especial y una pastilla que van a hacer que ese dolor se quite rapidito». Regresó de la cocina con una taza humeante y una pastilla. «Toma, querida. Confía en mí. Soy médico. Sé lo que es mejor para ti». Yo estaba con tanto dolor que ni cuestioné. Tomé el té, me tragué la pastilla. El sabor era amargo, extraño, pero él dijo que era normal. «Acuéstate en el sofá y relájate. Pronto va a pasar». Me acosté y poco a poco todo empezó a ponerse borroso. Mi lengua se puso pesada, mis párpados empezaron a cerrarse solos. Intenté hablar, pero las palabras no salían bien. Intenté levantarme, pero mi cuerpo no obedecía. Lo último que recuerdo es su voz, susurrando cerca de mi oído. «Finalmente, mi amor. Finalmente voy a poder hacerte quedar perfecta. Vas a despertar siendo quien realmente debías ser». Y entonces, todo se puso negro. Cuando empecé a volver en mí, no sé cuánto tiempo había pasado. Días, semanas. Todo era confuso, nebuloso. Estaba en una cama, pero no era mi cama. El olor era de hospital, ese olor a alcohol y medicinas que se queda pegado en la nariz. Intenté abrir los ojos, pero dolía. Dolía todo. Mi rostro entero latía, quemaba como si me hubieran golpeado. Intenté levantar la mano para tocar mi rostro, pero mis brazos estaban débiles, pesados, y tenía agujas en los 2 brazos con tubos conectados a sueros. Logré gemir, y pronto escuché pasos. Era él. Elio vino corriendo hacia mí con esa sonrisa en el rostro, pero una sonrisa enferma de quien está viendo algo maravilloso. «Despertaste. Gracias a Dios, mi amor. Estaba tan preocupado». Intenté hablar, pero mi boca no se movía bien. Todo estaba vendado. Solo mis ojos quedaban descubiertos. Logré hacer un sonido, un gemido de pregunta. Él tomó mi mano. «Te caíste de la escalera, querida. ¿No recuerdas? Fue un accidente terrible. Tu rostro quedó muy lastimado. Pero no te preocupes. No te preocupes ni un poquito. Yo me encargué de todo. Soy el mejor cirujano plástico de la región. ¿Recuerdas? Reconstruí tu rostro. Hice un trabajo perfecto. Vas a quedar aún más hermosa de lo que eras antes». Intenté mover la cabeza. Intenté decir que no, que yo no me había caído de ninguna escalera, que él me había dopado, pero no podía. Solo podía quedarme ahí acostada, sintiendo ese dolor insoportable, sintiendo las lágrimas correr de mis ojos a la almohada. Él me visitaba todos los días. Traía flores, siempre rosas blancas. Hablaba conmigo como si fuera una niña, explicando cómo iba mi recuperación, cómo se cambiaban las vendas, cómo la cicatrización estaba perfecta, absolutamente perfecta. Yo estaba atrapada sola en ese cuarto privado de su clínica, sin poder hablar, sin poder moverme bien. Las enfermeras eran de él, obedecían solo a él. Nadie cuestionaba nada.
Pasaron semanas. El dolor poco a poco disminuyó, pero la angustia mental solo aumentaba. Yo sabía que algo estaba terriblemente mal. Él había hecho algo conmigo y tenía pavor de descubrir qué. Cada vez que intentaba preguntar, tocar las vendas, él sostenía mi mano con fuerza y decía: «Calma, querida, pronto vas a ver, vas a estar tan feliz. Finalmente vamos a ser la pareja perfecta que siempre debimos haber sido». El día de quitar las vendas estaba llegando y yo sentía en el fondo de mi alma que cuando esas vendas salieran, iba a descubrir algo que me iba a destruir por dentro, algo que nunca más se podría deshacer. El día llegó. 3 semanas y 2 días después de que desperté en ese cuarto, Elio entró con una sonrisa de niño en mañana de Navidad. Estaba emocionado de una manera que me dio náusea. «Hoy es el día, mi amor. Hoy finalmente te vas a ver. Vas a ver el regalo que te di». Yo estaba sentada en la silla al lado de la cama, usando una bata blanca de hospital que me quedaba demasiado grande. Mi cuerpo había adelgazado en esas semanas. Casi no comía, no tenía hambre, solo ese nudo en la garganta constante. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Él se acercó con las tijeras quirúrgicas y empezó a cortar las vendas. Despacio, con cuidado, como quien abre un regalo valioso. Con cada capa que salía, sentía el aire frío tocar mi piel por primera vez en semanas. La piel estaba sensible, tirante, extraña. Cuando cayó la última venda, él dio un paso atrás para verme mejor. Sus ojos se pusieron brillantes, se llenaron de lágrimas. «Perfecto», susurró, «absolutamente perfecto». Levanté la mano despacio y toqué mi rostro. La textura estaba diferente, la forma estaba diferente, todo estaba diferente. «Yo quiero ver». Logré hablar, mi voz saliendo ronca de tanto tiempo sin usar. «Claro, mi amor, claro que quieres ver». Salió corriendo y volvió con un espejo de mano, de esos con mango dorado antiguos. El mismo espejo que estaba en el tocador de Clarice. Yo lo había visto guardado en un armario de la casa. Sostuvo el espejo frente a mi rostro y yo miré. Por un momento, mi cerebro no procesó lo que estaba viendo. Era como si estuviera mirando la foto de otra persona. La nariz no era mi nariz. Era más pequeña, más respingada, con una curvatura diferente. Los pómulos estaban más altos, más prominentes. La barbilla era otra, más puntiaguda. Los ojos, Dios mío, los ojos. Había tocado mis ojos. De alguna manera había jalado la comisura de ellos, dejándolos más jalados hacia arriba, más almendrados. Y entonces entendí. Mi mirada fue directo al cuadro gigante que había ahí en la pared de ese cuarto también, porque él había puesto un retrato de Clarice hasta ahí. Miré al cuadro, miré al espejo. Cuadro, espejo. Clarice, yo. Clarice, yo. El mismo rostro. Exactamente el mismo rostro. El grito que salió de mí fue de un lugar que no conocía dentro de mí. Un grito de animal herido, de desesperación pura. Tiré el espejo al piso, donde se hizo 1000 pedazos, y me llevé las manos al rostro, arañando, intentando arrancar esa piel que no era mía, ese rostro que no era mío. «No, no, ¿qué me hiciste? ¿Qué me hiciste?». Gritaba, lloraba, me sacudía. Elio intentó sostenerme, pero lo empujé con una fuerza que no sabía que tenía. Caí al piso en medio de los vidrios rotos, sangrando, pero ni sentía dolor. El dolor de mi cuerpo no era nada comparado con el dolor de mi alma siendo desgarrada. Él se arrodilló a mi lado, intentando abrazarme, intentando calmarme. «Mi amor, cálmate, estás en shock. Es normal. Pero mira qué hermosa quedaste. Mira qué perfecta eres ahora. Finalmente eres quien siempre debiste haber sido». Me alejé de él, arrastrándome por el piso. Yo no soy ella. Yo no soy Clarice. Yo soy Ivonette. Yo soy Ivonette. Mi voz estaba ronca de tanto gritar. Él se puso de pie, mirándome con esa expresión aterradora, casi como si no me oyera de verdad. «Eres quien necesito que seas», dijo con calma fría. «Eres mi obra maestra,
mi regalo de Dios. Clarisse volvió a mí, finalmente volvió. En ese momento entendí la verdad completa, la verdad que mi amiga Eulalia había intentado advertirme. Él no me amaba. Nunca me amó. Solo quería un cuerpo, un cascarón vivo para poner el rostro de la mujer muerta. Yo era solo un pedazo de carne para ser moldeado, esculpido, transformado. No era una persona para él, era un proyecto, una muñeca de carne y hueso. Las enfermeras vinieron corriendo con el ruido. Elio ordenó que me sujetaran, que me dieran un sedante. Está en crisis posquirúrgica, explicó con esa voz profesional. Es normal, va a pasar. Me sujetaron mientras él aplicaba la inyección. Intenté luchar, pero estaba muy débil. Sentí el líquido quemando en mi vena y poco a poco todo se fue poniendo lento, pesado, distante. Antes de desmayarme, miré sus ojos una última vez y vi que no había ninguna chispa de humanidad ahí, solo obsesión, solo locura. Cuando desperté de nuevo, estaba de vuelta en la mansión, en nuestra cama. No sé cuánto tiempo había pasado. Podían ser horas, podían ser días. Estaba usando uno de los vestidos de Clarisse. El cabello estaba peinado igual al de ella en la foto. Hasta el maquillaje estaba igual. Él me había arreglado mientras dormía, como si fuera una muñeca. Me levanté despacio y fui al baño. Me miré en el espejo de nuevo, esta vez con más calma, dejando que la realidad entrara. Ese era mi rostro ahora, para siempre. Él había robado mi identidad, había borrado quien yo era. Ivonette, la niña del rancho, la hija de Olivio y Gersina, había desaparecido. En su lugar había una copia de una muerta. Me senté en el piso frío del baño y lloré. Lloré hasta no tener más lágrimas. Lloré por mi vida perdida, por mi familia que ya no veía, por mi libertad que había sido robada. Lloré por la ingenuidad de haber creído en un hombre que solo veía en mí un objeto a ser transformado. Pero entonces, en medio de ese llanto, algo cambió dentro de mí. La tristeza empezó a convertirse en rabia, una rabia fría, calculada, peligrosa. Él me había transformado en algo que yo no era. Muy bien. Entonces iba a usar esa transformación contra él. Él quería una Clarisse. Entonces iba a tener una Clarisse, pero no la Clarisse dulce y sumisa que él recordaba. Iba a tener una Clarisse vengativa, una Clarisse que lo iba a hacer pagar por cada segundo de sufrimiento que me causó. Sequé las lágrimas, miré mi reflejo, ese rostro extraño, esos ojos que no eran míos, e hice una promesa a la niña del rancho que todavía vivía en algún lugar ahí dentro. Voy a sacarnos de aquí. Voy a hacer justicia. Él va a pagar. Me levanté, arreglé el cabello, retoqué el maquillaje. Cuando salí del baño, Elio estaba en el cuarto esperándome. «Estás mejor, mi amor». Forcé una sonrisa dulce, suave, la sonrisa de Clarisse. «Estoy, querido. Perdón por la crisis. Tienes razón, solo estaba en shock, pero ahora entiendo. Ahora veo el regalo que me diste». Sus ojos brillaron de felicidad enferma. Me abrazó fuerte. Sabía que ibas a entender. Lo sabía. Devolví el abrazo, pero por dentro estaba planeando cada detalle de mi venganza. Él había creado un monstruo y ese monstruo lo iba a destruir. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida, mis queridos, pero también fueron los que me enseñaron que somos más fuertes de lo que imaginamos cuando ya no tenemos nada que perder. Fingí tan bien que merecía un premio de actriz. Todos los días me despertaba y me ponía la máscara. No solo la máscara del rostro que él me había dado, sino la máscara de la esposa perfecta, de la Clarisse resucitada que él tanto quería. Empecé a estudiar todo sobre Clarisse. Le pedía que me contara historias de ella. Miraba los álbumes de fotos antiguas. Leía el diario de ella que él guardaba en un cajón con llave. Encontré la llave escondida. Aprendí cada detalle de la vida de ella, cada hábito, cada preferencia. Cuando él llegaba a casa, yo estaba sentada tocando piano, aunque me dolieran los dedos de tanto practicar. Sonreía como ella sonreía en las fotos. Caminaba como él decía que ella caminaba.
Me convertí en la sombra de una muerta. Elio estaba radiante. Pensó que lo había logrado, que su experimento enfermo había funcionado. Bajó la guardia, dejó de vigilarme tanto, dejó de cerrar las puertas con llave, empezó a dejarme sola en casa cuando iba a la clínica. «Ya estás perfecta, mi amor», decía todos los días. «Finalmente tengo a mi Clarice de vuelta». Yo usaba ese tiempo sola para planear. Revisé la casa entera. Descubrí que tenía una oficina en la parte de atrás con llave, donde guardaba sus instrumentos quirúrgicos. Le gustaba limpiarlos en casa. Decía que las empleadas de la clínica no lo hacían bien. Encontré la llave de esa oficina también. La escondía en una maceta de la sala. Los hombres inteligentes siempre piensan que son demasiado listos para ser descubiertos. Entré a esa oficina varias veces mientras él no estaba. Era un lugar aterrador. Había bisturíes de todos los tamaños, tijeras quirúrgicas, pinzas, agujas, hilos de sutura. Había también frascos de medicamentos anestésicos, sedantes. Y había fotos, docenas de fotos de Clarice esparcidas por la mesa, por la pared, y al lado de ellas fotos mías de antes y después. Él había documentado toda la transformación con fotos clínicas. Había hasta un cuaderno donde escribía, detallando cada procedimiento que me había hecho, cada corte, cada cambio. Leer eso fue como recibir puñaladas, pero necesitaba leer. Necesitaba saber exactamente lo que me había hecho. Descubrí también otra cosa terrible. En el fondo de un cajón había un reporte policíaco viejo sobre la muerte de Clarice. Ella no había muerto en accidente de coche, como él decía. Había muerto en casa de causas desconocidas, pero el reporte indicaba sospecha de envenenamiento. La investigación fue archivada por falta de pruebas, pero estaba claro que él había sido el principal sospechoso. Clarice había intentado dejarlo, había descubierto que él era obsesivo, controlador, peligroso. Y él no la dejó irse. Si no podía tenerla viva, la iba a mantener muerta para siempre, a través de otra persona, a través de mí. En ese momento, sosteniendo ese reporte en las manos, entendí que no solo estaba luchando por mi libertad, estaba luchando por la justicia que Clarice nunca tuvo. Estaba luchando por todas las mujeres que ese monstruo podría hacer víctimas en el futuro. Tenía que detenerlo de una manera en que nunca más pudiera hacerle daño a nadie. Empecé a robar pequeñas dosis de sus medicamentos, gotas del sedante aquí, un poquito del anestésico allá. Él ni se daba cuenta, tenía tanto inventario. Guardaba todo escondido en mi cajón de ropa interior, en el fondo enrollado en un pañuelo. Estudié las dosis en el libro de farmacología de él. Necesitaba saber exactamente cuánto usar para que quedara inconsciente, pero no muriera. No, la muerte era poco para él. La muerte sería demasiado fácil. 3 meses después de la cirugía, llegó el aniversario de la muerte de Clarice. Elio estuvo melancólico todo el día. Por la noche, abrió una botella de vino caro, ese vino especial que guardaba desde cuando ella estaba viva. «Vamos a brindar», dijo, «por los nuevos comienzos, por el regreso de mi amada». Brindé con él, tomé un sorbo de mi copa, fingí beber más de lo que bebí. Él, sin embargo, bebió de verdad, copa tras copa. Mientras más bebía, más hablaba. Contaba cómo había planeado mi transformación desde el primer día que me vio. «Cuando entraste a esa clínica, lo supe de inmediato», confesó borracho. «Tenías la estructura ósea perfecta, la estatura correcta, la edad correcta. Era como si Dios te hubiera enviado a mí. Solo necesitaba ajustar los detalles». Escuchar eso me dio náusea, pero mantuve la sonrisa. «Eres un genio», dije pasando la mano por su cabello. «Un artista». Sonrió orgulloso. Bebió más. Cuando empezó a hablar arrastrando las palabras, sugerí: «Vamos a tu oficina, puedes mostrarme tus instrumentos, explicarme cómo hiciste cada parte del procedimiento». Sus ojos brillaron. Le encantaba hablar de su trabajo. Fuimos a la oficina. Se sentó en el sillón grande de cuero y empezó a explicarme, tomando cada instrumento, cada bisturí, demostrando en el aire cómo había cortado,
cómo había cosido. Estaba tan entretenido, tan borracho, tan confiado, que ni notó cuando me posicioné detrás de él. Tomé su copa, que estaba por la mitad, y mientras él gesticulaba animado, vertí ahí el contenido de las ampollas que había juntado durante meses. Revolví discretamente con el dedo. «Otro brindis», dije, entregándole la copa de vuelta, «por el mejor cirujano del mundo». Bebió todo de un trago. Algunos minutos después empezó a parpadear despacio. Me estoy sintiendo raro». Su cabeza se inclinó hacia adelante, los brazos se pusieron flojos. Estaba inconsciente, no muerto. Había calculado bien, pero profundamente sedado. No iba a despertar en las próximas 8 horas. Respiré profundo. Era ahora. Ya no había vuelta atrás. Tomé sus instrumentos, los mismos instrumentos que usó en mí. Tomé también el ácido fenólico que usaba para peelings profundos, un ácido tan fuerte que quema hasta la dermis, dejando cicatrices permanentes. Lo miré desvanecido ahí, tan vulnerable, tan a mi merced, igual que él me dejó, igual que me hizo. Sentí la rabia subir por mi garganta. «Robaste mi rostro», susurré. «Ahora voy a marcar el tuyo para que todo el mundo sepa qué tipo de monstruo eres». Empecé el trabajo con el bisturí más fino. Fui escribiendo en su frente, presionando profundo en la piel. Tenía que ser lo suficientemente profundo para que la cicatriz quedara para siempre. La palabra asesino, letra por letra, con las manos firmes, aunque temblaba por dentro. Después en la mejilla izquierda, ladrón. En la derecha, de almas. Él gimió bajito en medio del procedimiento, pero no despertó. El sedante era potente. Por último, el ácido. Tomé el frasco, mojé un pedazo de gasa y lo apliqué en sus párpados cuidadosamente. El tejido empezó a quemarse, a ponerse rojo, se formaron ampollas. Esas manos suyas, esos ojos suyos eran las herramientas del monstruo. Sin ellos, nunca más podría hacer otra cirugía, nunca más podría ver la belleza que tanto idolatraba. Nunca más podría transformar a otra mujer en fantasma. Cuando terminé, me lavé las manos, limpié los instrumentos, puse todo de vuelta en su lugar. Le tomé fotos con la cámara que él mismo usaba para documentar los procedimientos. Tomé el cuaderno donde había escrito sobre mi cirugía, el reporte sobre la muerte de Clarice y guardé todo en una carpeta. Entonces, con las manos todavía temblando, llamé a la policía. «Bueno, necesito ayuda, mi marido. Intentó doparme de nuevo, intentó hacerme otra cirugía forzada. Yo me defendí. Está lastimado. Por favor, vengan rápido». Cuando la policía llegó, encontraron la escena. Él todavía inconsciente en el sillón, con las palabras escritas en el rostro y los párpados quemados. Yo en la sala llorando con los documentos en la mano. Mostré el diario de él. Mostré el reporte de la muerte sospechosa de Clarice. Mostré las fotos del antes y después de mi transformación forzada. Conté todo. Los policías quedaron horrorizados. Llamaron una ambulancia para él, pero también llamaron refuerzos. Porque estaba claro que eso no era una agresión común. Era el fin de una pesadilla de años. Era justicia. Cuando los paramédicos se lo llevaron todavía inconsciente, uno de los policías más viejos vino a hablar conmigo. «Señora», dijo bajito, «oficialmente esto va a ser investigado, pero extraoficialmente creo que usted hizo lo que tenía que hacer. Hombres así son demonios con bata blanca». Esa noche dormí en la delegación, pero dormí mejor de lo que había dormido en meses, porque finalmente había hecho algo. Había recuperado un pedazo de mi poder. El rostro ya no lo podía cambiar, pero el futuro sí. Y su futuro lo había destruido con mis propias manos. Y aquí estoy yo, mis queridos, hoy a mis 78 años, viviendo aquí en Durango, en la misma ciudad donde todo pasó, pero en una vida completamente diferente. Deben estar preguntándose, doña Nete, ¿qué pasó después? Entonces, déjenme contar. El proceso fue largo. Helio sobrevivió, pero quedó ciego del ácido que le eché. Las cicatrices de las palabras que escribí en su rostro quedaron para siempre bien visibles.
perdió la licencia médica. Nunca más pudo operar a nadie. Fue condenado por lesión corporal gravísima, privación de la libertad, y el caso de la muerte de Clarice fue reabierto. Con las pruebas que encontré, lograron finalmente hacer justicia por ella también. Le dieron 20 años de prisión, cumplió 17 y murió allá dentro de un derrame cerebral en 1990. Yo no fui al entierro. En cuanto a mí, bueno, me tomó tiempo recuperarme. Me quedé viviendo en un departamento sencillo que la policía me ayudó a conseguir con ayuda de asistencia social. Hice terapia durante años. En esa época no se hablaba mucho de terapia, pero yo necesitaba mucho. Aprendí a vivir con este rostro que no es el mío, pero que se volvió mío. Pensé en hacerme otra cirugía para volver a ser como era antes, pero los médicos dijeron que sería demasiado riesgoso, que había mucho tejido cicatricial, que podía salir mal. Entonces, aprendí a aceptar. Volví a tener contacto con mi familia. Mi papá y mi mamá vinieron a buscarme. Me llevaron de vuelta al rancho por un tiempo. Casi no me reconocieron al principio. Lloraron mucho, pero el amor de papá y mamá no cambia por un rostro diferente. Me acogieron, me cuidaron, me ayudaron a volver a ser persona de nuevo. Mis hermanos también, cada uno a su manera, me apoyaron. Teresita venía a visitarme toda la semana, traía comida, se quedaba platicando conmigo. Con el tiempo volví a trabajar. Primero en un mercadito como cajera, después en una escuela como auxiliar de limpieza. Trabajo honesto, simple, que me hacía bien. Conocí gente buena, hice amistades verdaderas. Aprendí que la vida continúa incluso después de la peor pesadilla. Me casé de nuevo, sí, unos 10 años después de todo. Un hombre sencillo, viudo, que trabajaba de mecánico. Su nombre era Agenor. Él sabía toda mi historia. Se la conté antes de casarnos porque no quería mentiras entre nosotros. Me miró con esos ojos buenos y dijo: «Lo que importa es quién eres por dentro, Nete. Y tú eres la mujer más valiente que he conocido». Vivimos juntos por 23 años, hasta que partió de cáncer en 2006. Me dio 3 hijos hermosos, 2 niños y una niña. Ellos me dieron 8 nietos, que son mi alegría hoy. Hoy vivo en una casita sencilla aquí en Durango, no muy lejos de donde crecí. Es una casa pequeña, de 2 cuartos, con un patiecito atrás donde siembro cositas. Tengo mi huerta de especias, perejil, cilantro, albahaca. Tengo un árbol de capulín que da fruta cada año y hago mermelada para vender en el tianguis junto con los dulces. Mis hijos viven cerca, vienen a visitarme toda la semana. Marlene, mi más chiquita, viene todos los sábados a ayudarme a hacer los dulcecitos para el mercado. Nos quedamos aquí en la cocina riendo, platicando mientras enrollamos cocadas y hacemos alegrías. Mis nietos pasan aquí después de la escuela algunos días, comen pan con cajeta que yo hago, me cuentan de sus vidas. Esta casa siempre está llena de ruido bueno, de risas, de vida. Participo en el grupo de tejido de la iglesia todos los martes. Somos un montón de abuelitas que nos juntamos para hacer manteles, carpetitas y platicar de todo. Ellas saben mi historia. Todo el mundo en Durango lo sabe. Ciudad pequeña no guarda secretos, pero me tratan con cariño, con respeto. No me ven como pobrecita, me ven como sobreviviente. A veces, cuando estoy sola, me miro en el espejo y todavía me extraña un poco. Después de todos estos años, me acostumbré a este rostro. Pero hay días que recuerdo a la niña que era, a la Nete de cabello oscuro y nariz respingona que corría descalza por el rancho. Ella todavía está aquí dentro, ¿saben? El rostro cambió, pero la esencia no. Yo todavía soy la hija de Olivio y Gersina. Todavía soy la niña que jugaba con la gallina mimosa. Todavía soy yo. La vida me enseñó que somos mucho más que apariencia, que somos hechos de las decisiones que tomamos, del valor que tenemos, del amor que damos y recibimos. Elio pensó que podía borrarme, transformarme en otra persona, pero solo logró cambiar mi cara. Por dentro seguí siendo yo. Y esa victoria, mis queridos, esa victoria nadie nunca me va a quitar.
¿Saben qué aprendí en estos 52 años desde esa noche? Que el mayor peligro no viene de quien te golpea, viene de quien te borra, de quien va quitando pedacitos de ti día tras día, hasta que no queda nada de la persona que eras. Y ni te das cuenta cuándo empezó, porque viene disfrazado de cuidado, de protección, de amor. Hay gente que piensa que solo es violencia cuando deja la marca morada en el cuerpo, pero las marcas más profundas son las que nadie ve. Son aquellas que quedan en el alma cuando alguien te convence de que no eres suficiente, cuando te hace cortar lazos con quien te ama de verdad, cuando te transforma en una versión de otra persona, porque tú, como eres, no sirves. Yo era una niña del rancho que soñaba con estudiar. Me convertí en una muñeca viva, representando a una muerta. Y lo peor, lo permití, acepté los vestidos anticuados, pinté el cabello, fingí ser quien no era, porque confundí obsesión con pasión, confundí control con protección, confundí prisión con hogar. Hoy, cuando me miro en el espejo y veo este rostro que no nació conmigo, pienso, ¿valió la pena sobrevivir? Y la respuesta es sí, 1000 veces sí. Porque cada arruga que gané después, cada cana, cada marca del tiempo, esas son mías. Son de la vida que elegí vivir, no de la vida que él quiso que viviera. Ustedes que me están escuchando ahora, pongan atención. Nadie que te ama de verdad va a querer cambiarte. Mejorar juntos, crecer juntos, apoyarse el uno al otro, eso es pareja. Pero moldearte como si fueras masa de pan, borrar tu esencia, aislarte de todo el mundo, eso es enfermedad, eso es peligro. Y no importa cuánto tiempo ya invertiste en esa relación, no importa cuántas excusas ya inventaste para explicar el comportamiento de él o ella, no importa si toda la familia ya sabe, si la casa ya está comprada, si todo el mundo piensa que son la pareja perfecta. Si ya no eres tú, sal ahora. Busca a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu amiga, esa que abandonaste porque a él no le caía bien. Llama, manda mensaje, toca la puerta. Las personas que te aman de verdad te van a recibir de vuelta siempre. Y para quien está viendo desde afuera a alguien cambiando, desapareciendo, borrándose, no te quedes callado. Fue Eulalia quien intentó advertirme. Yo no escuché, pero ella intentó. Sé esa persona, intenta, porque a veces una palabra de alerta puede salvar una vida. Hoy hago mis dulcecitos, cuido a mis nietos, bordo mis paños de cocina en el grupo de la iglesia. Es una vida sencilla, humilde, pero es mi vida y eso no tiene precio. Ahora escucha bien lo que te voy a pedir. Si te identificaste con alguien en esta historia, seas tú misma o alguien cercano, no dejes que este video se pierda aquí. Suscríbete al canal Memorias de las Abuelas ahora mismo, dale like, porque estas historias necesitan llegar lejos. Necesitan llegar a esa mujer que piensa que está loca, a ese hombre que está siendo aislado y controlado también, porque sucede, a esa mamá que está viendo a su hija desaparecer poco a poco. Y deja en los comentarios solo 2 palabras para que sepa que entendiste el mensaje. Yo existo. Escribe ahí. Yo existo. Porque eso es lo que intentan quitarnos, la certeza de que existimos, de que importamos, de que merecemos ser quienes somos. Entonces, ve ahora, suscríbete, comparte, comenta y principalmente, cuídate, valórate, protégete, porque tú existes y el mundo te necesita completo, no una copia de nadie más. No Ahí mames. voy, amigo, ahí voy. El otro se quedó en nada. Se quedó en Aguanta, nada, se quedó en aguanta. nada. ¿Dónde verga estás, güey? Dispárale desde ahí. Está nada. No, estoy cargando. De su pinche madre me quedé sin balas. Atínale, güey. Ah, ¿verdad, puto? Me caí. No, güey, te habías quedado ahí arriba. No, pues estoy aquí contigo. ¿Dónde está? Ven, ven, ven. Acá debe estar de este lado. Iji. Vámonos a la verga. No, ya, espera, ahí quédate, ahí déjame, ahí déjame. Espérate, no. Tú chíngate ese güey, chíngate ese güey. Chíngate ese güey. No lo veo, Va la a neta, abrir, va a güey. abrir. Súbete, súbete al carro a recuperarte tú solo. Es lo que voy a hacer. Y no veo que lo hagas. ¿Qué es eso?
Ya se fueron, ¿no? No, güey, pues bajé al güey que estaba aquí. Ya no los veo. ¿Ya no están? Deja curarme. Acá había un botiquín. Sí, a Acá hay uno, huevo. aquí hay uno. No los veo, güey. No, se Pero ya bajé vamos. a uno y el otro se te peló. Sí, el otro se me peló. Vámonos. Corre, corre. Puta madre, me aventé para atrás. Agarra la tirolesa que acabo de poner. No mames, yo también la cagué. Puta zona, ¿qué pedo? Estoy corriendo muy rápido. Es lo que estoy viendo, entonces ni por qué. Ya entré. Va muy rápido, ¿no? La pinche zona pedorra. Vas a de ver. Aquí está ese güey, ¿eh? Por aquí está. Están ahí enfrente construyendo. ¡Ay, güey! Me bajó. Está aquí arriba de la casa. ¡No mames! Tienes al otro del otro lado. Me sacó, creo. ¿Neta? No, aquí estoy. Verga, no Está traigo arriba de la vida. casa. Sí, no traigo vida. Vete, vete, vete. Vete, vete. No traigo vida, aguanta. ¿Te estás curando tú? Sí, sí, sí. Ahí viene, viene para acá. Puta madre construyó. Cúrate, cúrate. No puedo curarme, no tengo con qué. ¡Ah! Vámonos, vámonos en en el Súbete, carro, en el súbete. carro. Ven acá, ¿Dónde estás? aquí atrás. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos a la verga. Oh, sí, pinches perros. Pasa a ver si puedes pasar al lado de ellos para balancearlos. Estaría chido. No traigo vida, güey. No, pues estás bien. Si me quedo nos van a putear. Ah, verga, le vengo dando al carro. Avanza, 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 avanza más. Vámonos a la verga. No mames, aquí hay gente, Acá hay güey. loot, acá hay loot. Pero aquí hay gente, mamón. Vente, acá hay loot. Vente aquí, quédate. Aunque sea para ponernos escudo. Ahí vienen esos güeyes, ¿eh? No me digas. ¿Dónde están? Estoy- Aquí están. ¡Ah, huevo! A huevo, por puto. Venía bien sobres el güey. Sí, güey. Es el otro güey, no sé dónde quedó. Puta madre, pinche juego, qué pedo, se me está trabando. Ahí viene igual, ¿Dónde ¿eh? verga estás? No lo veo. Ahí. Ah, puta madre. Vente Esa para madre. acá. Cómete esto. Chile, le voy a aventar otro puto cañonazo. Órale, perro, cálmese. Cómete esto. Una pizza, una pizza. Pero déjame, mamón, déjame pizzas. Sí. Ahorita llévate las que te sobren. Ya no me No sobraron. te las comas, güey. No, hombre, ya no me sobraron, papi. ¿Qué quieres que haga, carnal? Acá hay una de estas madres morada, ¿eh?